Vamos a continuar estudiando el libro de Mateo en el capítulo 25. Hay algo que Dios nos va a hablar en esta noche. Vamos a estudiar el capítulo 25 del versículo 14 hasta el 30. Si usted se recuerda o estuvo con nosotros la semana pasada, estuvimos hablando también del capítulo 25 y comenzamos del versículo 1 al versículo 13. Y estas son unas parábolas que el Señor dijo. De hecho, en esta que vamos a estudiar hoy, creo que es la última parábola que el Señor dio. La semana pasada hablamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes, donde nos aprendimos que esas 10 vírgenes eran parecidas y ambas se durmieron. Lo único que habían unas que habían sido prudentes y otras insensatas. Pero hoy vamos a estudiar acerca de la parábola de los talentos. Yo creo que hemos escuchado mucho acerca de esta parábola, pero hay un sentido muy especial que el Señor tiene para nuestras vidas, porque recuerde algo, en todas las parábolas que el Señor dio y en toda la enseñanza que Él daba, lo que Él estaba predicando era que pudiéramos nosotros cada vez más entender qué es el reino de Dios y cómo funciona. Porque a veces, hermano, pensamos que venir a Cristo, levanto las manos, hago la oración de fe y asisto a la iglesia, creemos que hasta ahí llegó todo lo que es la vida del cristiano, y no entendemos que hay cosas más allá, porque todo lo que nosotros aprendemos, lo que Dios quiere es que lo podamos poner en práctica. Pero en todos los capítulos anteriores podemos ver algo muy importante, que Mateo, el escritor, nos estaba presentando a Jesús como aquel rey, aquel Mesías, aquel que venía a redimir a su pueblo. Entonces ahora nos estamos acercando al final de este libro, y nos está el Señor instruyendo para que tengamos una idea más clara de lo que es el reino de Dios. Así como hablamos de la salvación, acerca de aquellos que pretenden o creen que son salvos o que son cristianos, pero llegará el momento donde ahí estará nuestra realidad, si realmente no estábamos haciendo la voluntad del Señor. Donde, como dice, le estudiábamos la semana pasada, va a venir el Señor y va a cerrar la puerta y luego se van a quejar. Y esas cosas no las podemos decir nosotros porque no lo sabemos. Recuerde que en esa parábola las 10 vírgenes se miraban iguales y ambas se habían dormido. O sea, se habían descuidado, así como el Señor le advirtió o les aconsejó o los mandó a orar a los discípulos para que no cayeran en tentación. Hay momentos en la vida del creyente que nos vamos a sentir débiles, pero no es el punto de que sintamos débiles y nos justifiquemos, sino que entendamos que debemos de seguir adelante. Y entonces aquí entra esta parábola, que el Señor tiene una enseñanza bien particular para nosotros. Le voy a pedir que pueda abrir su Biblia, o si lo tiene ahí, lo puede leer en la pantalla también, y me acompaña en esta lectura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Versículo 15. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había ganado otros 2 talentos sobre ellos, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y crujir de dientes. Fíjese que en esta parábola el Señor enfatiza algo muy importante. ¿Por qué leímos todos estos versículos? Para que tengamos claro qué era el énfasis de estos versículos. Lo que el Señor quiere que usted y yo podamos entender, y así lo presenta el escritor, es la fidelidad que debemos de tener a nuestro Señor Jesús. Cuando habla acerca de los talentos, hay gente que lo puede relacionar a muchas cosas, pero básicamente, y el sentido de todo esto es esa fidelidad que nosotros debemos de tener para con el Señor. Ahora, también vemos que esa fidelidad trae consigo recompensa. Diga conmigo recompensa, por favor. Entonces, a veces no pensamos en las cosas que el Señor nos va a dar. No lo hacemos con el propósito de que Dios nos dé algo, sino que automáticamente, porque así es el reino de los cielos, que las cosas el Señor ya las tiene preparadas de antemano. Entonces vemos esa recompensa que el Señor da con respecto a la fidelidad, porque en cada capítulo, en cada versículo, vamos a ir entendiendo y profundizando en cada uno de ellos. Ahora, todos los que estamos aquí, quiero decirle, todos, porque todos los que estamos aquí somos siervos del Señor. O sea, no sé si me está entendiendo, o sea, por eso le decimos Señor. Esa era la manera en la que los siervos se dirigían al Señor. El Señor era el dueño de esos siervos, aunque ellos gozaban los beneficios de ser siervos de un buen Señor. ¿Está entendiendo, hermanos? No como ahora nosotros entendemos la servidumbre o la esclavitud. La esclavitud está relacionada al abuso, a la opresión, al maltrato. A eso se refiere. Pero cuando vemos acerca de la servidumbre o siervos del Señor, estamos hablando de beneficios de parte del Señor para nuestras vidas. Recuerde que no solo en esta parábola el Señor hablaba acerca de estos siervos que les había delegado bienes, sino también encontramos en los capítulos anteriores, específicamente en el versículo 24, acerca de esos fieles, esos siervos que el Señor mandó a su consiervo para traer las ganancias, y lo que hicieron fue matarlo, y mandó al hijo, también lo mataron. Entonces ahí llegó el dueño. Entonces vemos, hermano, cómo el Señor quiere que veamos lo que es el reino de los cielos. Le mencioné que es esa fidelidad que tiene recompensa, y también la responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha dado. Porque Dios a todos los que estamos aquí, el día que aceptamos a Cristo, nos dio dones, nos dio talentos, nos dio habilidades. Y esos dones, esos talentos, esas habilidades, Dios quiere que nosotros los administremos bien. Y eso es lo que vamos a conocer hoy. Porque mire, muchas veces a nosotros Dios nos ha dado esa gracia para desarrollar cualquier cosa en específico para su obra. Pero nosotros, hermanos, lo descuidamos. Nosotros no lo guardamos. Ni siquiera hacemos y somos diligentes, como menciona acerca de este siervo que le dio esos talentos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se demuestra el que es el verdadero y el que es falso. ¿Me está entendiendo? Porque ¿cuál era lo que este libro nos muestra? Es que nosotros podamos reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Era lo que el Señor confrontaba, y por eso era el gran problema que tenían en ese tiempo todos los religiosos, porque Él los confrontaba, porque Él quería que la gente entendiera y pudiera conocer lo que era verdadero y lo que era falso. También vemos que el Señor quiere que nosotros seamos siervos fieles. Diga conmigo, siervos fieles, por favor. Porque mire, hermano, podemos ser siervos pero no fieles. Dios es fiel, dice que Dios no cambia. Pero nosotros sí. Nosotros cambiamos constantemente. Nosotros cambiamos como el clima. De repente está frío, caliente. O sea, entonces a veces andamos con ganas, hermano. Andamos bien espirituales. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces, hermano, andamos con una dureza, y no es la armadura de Dios.
sino, hermano, como aquella roca, como aquel piedrero de donde nosotros venimos. A veces a veces así estamos. Entonces nos movemos de acuerdo a cómo nos está tratando la vida. Dios no quiere eso. Y ahí venimos a ser, hermano, no siervos fieles delante del Señor. Entonces, una de las cosas que debemos de entender cuando hablamos de ser siervos fieles, primero es reconocer, escuche esto, que el Señor es dueño de todo. Diga que Él es el dueño de todo. Ah, ¿verdad? Lo que usted tiene, el Señor es dueño. Ay, ¿verdad que si la repiensa? Lo primero que se le viene a usted es, hermano, tengo tanto, tengo carro, tengo casa, tengo dinero. ¿Es de Dios? Ah, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque lo primero que pensamos es que todo lo que yo tengo, yo lo he trabajado. Y no se sienta mal. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, piensan así. Pero Dios quiere que nosotros, a través de esta parábola, entendamos que el reino de los cielos tiene un dueño. Y si somos siervos de Él, siervos fieles, quiere decir que todo lo que tenían los siervos le pertenecían al Señor. En Mateo 25:14 comienza de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre, escuche, un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó, ¿qué dice? Sus bienes. Lo que el Señor nos está diciendo en esta parábola es que todo lo que los siervos tenían había sido dado por el Señor. Que todo lo que nosotros ahora tenemos, escuche, porque podemos verlo desde el ámbito espiritual, pero también de lo material. Y es bien fácil, hermano, aquí poder hablar de las cosas espirituales, porque usted es un ser espiritual. Pero cuando hablamos de las cosas materiales, como que ahí nos retuerce todo nuestro interior. Porque no queremos, hermano, reconocer de que todo lo que existe le pertenece a Él. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de esta parábola y específico en este versículo. Él nos recuerda que Él es el dueño de todo. Él nos recuerda de que Él nos llamó a hacer lo que estamos haciendo. Si somos de Cristo, indudablemente lo hacemos para darle gloria y honra a Él. Porque también, hermano, como yo le mencioné, a veces pueden haber falsos que aparentan ser verdaderos. Hay gente que puede hacer cosas para el Señor, pero no es del Señor. Hay gente que se mezcla entre el rebaño, que puede ser no una oveja, sino un lobo. O puede ser, hermano, simplemente un impostor y no realmente ser un siervo del Señor. Entonces, cuando vemos todo esto, es que el dueño de todas las cosas le pertenece al Señor. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Y nos recuerda que todo lo que hacemos, tanto en lo personal como en lo ministerial, en el privilegio que nos da, es de Él. A veces pensamos que las cosas son nuestras. A veces pensamos que lo que yo logro a través de mi trabajo es mío, y no es así. Pero aún también el servicio que le damos al Señor es de Él. No lo hacemos para gloria mía o gloria personal de alguien, sino que lo hago para Dios, porque es de Él. Amén, hermanos. Déselo fuerte, yo creo que Dios se lo merece. Ahora, por eso ese reino nos recuerda el llamado a servir a Dios, porque todo le pertenece a Él. Y ahí, hermano, aquí viene lo interesante de esto, porque cuando vamos viendo acerca de que le entregó sus bienes, encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. 10:14 dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Fíjese, o sea, este versículo ha sido completamente claro. Mire los problemas que hay ahorita en este momento, lo actual, peleándose nación contra nación. ¿Por qué? Por poder, para poder controlar a otros. La tierra le pertenece al Señor, así dice. Los cielos, escuche esto, los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, nos incluye a todos. Todos los que estamos aquí somos del Señor. Unos hijos, otros son criaturas.
Aquel que no ha aceptado a Cristo es del Señor, es una criatura. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. Toda la ropa que usted tiene le pertenece a Él. Todo lo que usted ha obtenido a través del trabajo no era suyo. Dios se lo dio como mayordomo para que lo pudiera administrar. ¿Y qué pasaría si el Señor viene y nos pide todo lo que en algún momento nos prestó? ¿Estaríamos dispuestos a entregárselo? ¿O seríamos como lo que dice en el capítulo 24, cuando el Señor mandó a sus siervos para que le dieran la cosecha de lo que tenían que producir aquellos? ¿Qué haríamos? Y eso lo podemos encontrar. Se da cuenta de que es bien fácil pensar acerca de reconocer que el Señor es el dueño de las cosas. Miren lo que dice Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, si usted analiza este versículo, está diciendo claramente que todo le pertenece a Él. La riqueza, la gloria, la exaltación, el reconocimiento le pertenece a Dios. Y que Él es el que nos adiestra, Él nos da la fuerza para poder hacer todo lo que podemos hacer, todo lo que conseguimos. Entonces, si en algún momento nosotros pensamos de que lo que yo tengo es por mi mérito, comete un gran error. Por lo menos para un creyente, el entender o el no conocer que todas las cosas vienen del Señor, estamos, hermano, faltándole al Señor de todo. Y por eso esta parábola comenzó de esta manera, porque todos los que estamos aquí debemos de temer a Dios y darle gloria a Él, cosa que muy poco hacemos, porque hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que mejor me parece, lo que a mí me gusta y se acabó. Y como el Señor es tan bueno, fíjese, nos da la oportunidad de poder rectificar, no nos obliga a hacer las cosas. Entonces a veces nos pasan cosas que nos lastiman y pensamos, ¿por qué me pasó eso? No, porque te saliste de la protección del Señor. Entonces ahora te enfrentaste a un mundo desamparado, sin protección, y pasa lo que pasa. No fue que Dios te está castigando por lo que hiciste, porque ese es el problema que a veces pensamos, que Dios nos está castigando por lo que hicimos. No, porque al salir de la casa del Señor, lo que nos espera es una desdicha, porque ya no hay nadie que va a pelear por nosotros, que nos va a guardar y nos va a proteger. Amén. Y podemos encontrarnos con diferentes situaciones así. Por eso debemos de recordar que todas las cosas van a venir de parte del Señor. Todo lo que usted tiene, todo lo que somos como iglesia, todo lo que usted desarrolla en el ministerio es porque ha llegado de parte del Señor. Amén. También entendemos que los siervos fieles, hermanos, son diligentes en todo lo que Dios les ha confiado. Amén. Diga conmigo, diligente, pues. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da algo, lo que queremos es cuidarlo. Vamos a leer lo que dice el versículo 15. A uno, dice, aquí hablando de los siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a qué, a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué podemos encontrar nosotros acá? Que de los 3 siervos, 2 fueron diligentes y hubo 1 negligente. Ahora vemos también de que el Señor da la recompensa a cada uno, es la misma. El galardón, hermano, o la recompensa va a ser la misma. Ahora, recuerde algo, la capacidad, no todos vamos a tener la misma capacidad. Por eso somos el cuerpo de Cristo, no todos vamos a hacer lo mismo. Pero sí lo que vemos que todos ellos
Escuche, tanto como aquel que le dio 5 talentos como al que le dio 2 talentos, porque fueron los dos que fueron diligentes ante lo que el Señor les entregó. Ellos, hermano, actuaron de la misma manera. ¿Y qué es la capacidad? Es la cualidad que le facilita a alguien la realización de algo. Por ejemplo, yo cuántas ganas tengo de cantar, hermano, pero con este grupo hoy me descartan. La trompeta me sacan. Ya desde la última vigilia ya me dijeron que me van a apagar el micrófono. No todos podemos cantar. No todos podemos, pero hay algo bueno que nosotros podemos hacer. O sea, no todos, hermano, podemos hacer lo mismo. A veces tenemos ganas de cantar y, hermano, no sale como cuando en la mañana canta el gallo, va. Entonces, cada uno Dios lo va a capacitar y Dios lo va a respaldar en lo que hace. Amén. Por eso, vea lo que nosotros entendemos acerca de los talentos. Un talento equivale a 75 libras, para que tenga una idea. Pero un talento de bronce equivale en este tiempo más o menos a $66. Un talento de plata equivale a $15,000. Pero aquí, hermanos, si lo vemos desde lo más preciado que este siervo que el Señor le pudo dar a estos siervos, un talento de oro equivale a $1,250,000. O sea que tanto no importa el valor que tenía si era oro, plata o bronce, eran recursos que tenían valor. Amén. Que tenían valor. Ok, entonces, ahora, pongámoslo desde la parte nuestra. ¿Cómo nosotros a veces podemos ser esos siervos diligentes delante del Señor? Yo recuerdo algo muy está en mi mente. Cada vez me recuerdo cuando en una ocasión estaba en la iglesia y llegó un predicador y había un hermano ahí sentado. El hermano cantaba en la iglesia y me acuerdo que yo me gustaba cuando ese hermano dirigía las alabanzas. Cuando ese hermano le dijeron: el Señor, tú tienes el ministerio, tú eres un adorador. Lloraba el hermano, casi se caía. Y yo alegre, hermano, yo lloraba porque Dios, ¿cómo Dios lo va a usar? ¿Y sabe qué pasa? Que a veces solo nos quedamos con la alegría de que el Señor me confirmó lo que ya me ha dicho. Hermano, ahí no quedan las cosas. Ahí aquí estoy, Señor, sigo adelante, porque a la gente le gusta que le diga: ¿sabe qué? El Señor dice que usted es esto. Y la gente dice: ¿pero y qué vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Mire lo que sucedió. El Señor le dio a uno 5 talentos. ¿Y qué hizo? Preste atención. Dice la misma palabra que lo que hizo es: a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Se fue lejos. Ahora desarróllalo. Hazlo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros ahora podamos desarrollar en una manera mayor, porque a él le dio 5 talentos. ¿Y qué hizo ese siervo? Trajo 5 más. Hermano, Dios nos da un llamado a todos acá. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sabe cuántas veces la persona deja las cosas en el camino? Comenzó haciendo algo y dice: ay, no, es que no, es muy duro, no tengo tiempo. No, yo siento que es muy pesado esto. Eso es fácil. Si eso fue lo que hizo el siervo, el negligente. Eso es lo mismo, hermanos. ¿Está entendiendo esto? Lo que el Señor nos está diciendo acerca del reino de los cielos. Eso es fácil. Pero no todos tenían la misma capacidad. Uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A veces el Señor nos da a nosotros esos talentos, y lo que quiere el Señor es que el día que Él venga diga: wow, yo te entregué un grupo de alabanza, y mira ahora qué gran ministerio de adoración tienes. Amén, hermano. Tiene un grupo donde dice: ay, qué poquitos tengo, y ahora dice: Señor, mira cuántas almas entregaron su vida a ti. Porque es fácil, hermano, dejar las cosas, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo el Señor nos está hablando acerca de ser diligentes en lo que Dios nos ha confiado. Y podemos, hermano, hablar acerca de esto, porque hay gente que también aún descuida lo que Dios le ha dado. Porque puede tener, por ejemplo, puede ser un buen predicador, pero una vida desordenada, una vida infiel,
Una vida donde no le importa lo que Dios le entregó para que desarrollara, sino que simplemente se fue por su deseo. Por eso el Señor nos está enseñando acerca de esto. El siervo que a Dios le ha confiado, ¿sabe? Empieza a trabajar lo que Dios le ha dado. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Qué hemos hecho con ellos? Lo que vemos que ese siervo que le dio los 5 talentos no simplemente se quedó esperando a ver qué pasaba. No, hermano, en la vida hay que moverse. Hay gente que anhela tener una casa y no trabaja. Yo cuánto quisiera tener una casa, no trabaja. ¿Cómo la va a tener? Nunca. Voy a orar para que Dios me dé una casa. Orando se va a quedar si no trabaja. Porque no le va a caer el dinero del cielo. Lo que Dios hace es poner una gracia especial en uno para ir y comenzar su trabajito, para luego usted hacerlo más grande y que tenga más recursos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Está entendiendo esto? A veces nos quedamos toda la vida esperando que Dios nos bendiga. Hermanos, si Dios ya nos ha dado a nosotros la gracia, lo tenemos a Él, vamos y hacemos las cosas. Porque Él es el que nos da la fuerza, dice su palabra, amén. Mire, ¿cuántos de los que están aquí se cansan cuando trabajan? Levante su mano. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Todos, hermanos, no hay nadie que sea aquí de lata. Todos somos seres humanos y nos cansamos. Pero mire, a veces ni sabemos cómo hicimos porque el Señor es el que nos da las fuerzas. ¿Está entendiendo? Entonces, el Señor indudablemente habla acerca de aquellos siervos fieles, pero también de aquellos inútiles, perezosos. Porque eso es lo que dice la palabra. Volvamos a ver lo que dice con respecto a este otro siervo. Dice, y asimismo al que había recibido, en el versículo 18, y el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces vemos ahí cómo el Señor ve la pereza de ese siervo, ve la inutilidad de ese siervo y ve la negligencia de ese siervo. La gente ha perdido el ministerio que Dios le ha dado por descuidarlo, por no valorarlo. Cada cosa que nosotros hacemos en el Señor, usted tiene que valorarlo. ¿Entiende? Me voy para Honduras, aquí buen predicador, ¿verdad? Aquí hermano ministrando, hablando en lengua y todo. Me voy para Honduras, mire, allá, ¿ve? Echarme 3 cervecitas, nadie me ve. Estás tirando a la basura lo que Dios te ha dado. No valoras el reino de los cielos. No valoras el talento que Dios te ha dado para que tú lo trabajes. Amén, hermanos. Está duro esto, ¿va? Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, que el Señor nos siga ayudando. Amén. Hay que darle a Dios gracias, ¿ok? Por todo lo que nos ha dado. Porque pensó en nosotros. Mire, recuerde, visualice esto. Tenía los 3 siervos. Y vemos que el Señor conoce de qué capacidad cada uno tiene. Y vemos que no hay celos entre ellos también. Porque en esa parábola no menciona acerca del celo. Porque habían 3, a este le dijo, vení, yo sé que vos podés con 5, tenés. Te estoy entregando, si son de oro, te estoy entregando casi 6 millones de lucas ahí, ve a ver qué haces. Porque eso más o menos era lo que costaba. A vos te voy a dar 2. Ya que no dijo, ¿y por qué? A mí en una ocasión una persona que yo era bien inocente, sigo siendo inocente. Hermano, ¿cree usted que puede ser un servidor? Yo soy para abrir los servicios. Yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque como era de buena pinta, ¿va? Imagínese si usted viene acá con saco y corbata y le digo, hermano, ¿cree que los puede asistir allá en el parqueo? Yo estoy para estar hasta para predicar. Usted no sabe, hermano. ¿Sabe que me admiró mucho una vez? En una ocasión fui a Guatemala y como era una iglesia grande, habían unas personas que estaban dirigiendo el parqueo. Y una persona bien amable dice, hermanito, mire, parquéese aquí, dijo. Entonces entramos a la iglesia. Antes de entrar nos recibieron ahí las personas. Y entonces dice, ¿y dónde se parquearon? Ahí. Esa es la zona del hermano fulano.
Ah, digo yo, bueno, el hermano, cuando nosotros salimos, le decían, Dios le bendiga, doctor. Un doctor. Y le digo, doctor, sí, es un médico. Él es un especialista, un cirujano de corazón en el parqueo. ¿Qué mensaje usted cree que uno recibió? Humildad. Que en lo secular era quien le daba la taza de café, el que le secaba la frente cuando estaba haciendo las cirugías, el que hacía, la gente hacía lo que él decía, pero ahí estaba parqueando carros. Y nosotros a veces con tan poco, hermanos, con tan poco, demostramos muchas veces el poco valor que le damos a la obra del Señor. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos siervos diligentes. También que los siervos fieles van a ser galardonados de parte del Señor. Mateo 25, 19 dice su palabra. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, escuche, mire cómo el Señor se refiere a ese siervo. Mire las palabras. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si usted se da cuenta, para el Señor no importa la capacidad, no importa lo que desarrolle, sino lo que le importa es la fidelidad, porque la recompensa del de los 5 talentos como el de los 2 talentos era la misma. La forma en la que el Señor se refería acerca de esos 2 siervos era buen siervo y fiel. ¿Entiende? Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Ah, mire hermanos, qué descripción más fea a la que el Señor se refiere a este siervo. Negligente y malo. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y crujir de dientes. Aquí el Señor le dice unas cosas a este siervo que si nos vamos a la misma escritura lo hizo solo, esa era la forma en la que tú pensabas, porque el Señor no va a recoger donde no siembra. Y eso lo podemos ver nosotros con la parábola del sembrador. Pero como Él le dijo como afirmación, entonces le dice, como esa era tu manera de pensar, entonces ni siquiera, ok, no te voy a discutir esto, solo quiero que sepas que por lo menos lo hubieras puesto en los banqueros para que hubiera obtenido intereses. ¿Sabe? Vemos que nosotros, hermanos, no podemos estar en la casa del Señor y hacer las cosas o no hacer nada. ¿Está entendiendo? O sea, no podemos estar aquí como simples espectadores, sino que Dios quiere
que pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado. Amén. No importa, hermano, qué es lo que Dios nos ha dado. Cuando la palabra dice que les había dado esos talentos por la capacidad que tenían, era una palabra que es muy similar a la que dice en Hechos capítulo 1, versículo 7 y 8 y el capítulo 2. Cuando dice y recibiréis poder, ¿sabe qué? Es la misma palabra y es el mismo sentido. Estaba diciendo, tendrás la capacidad para poder desarrollar lo que yo te dé. Todos los que estamos aquí somos llamados a servirle al Señor, pero ser siervos fieles. Porque mire, servirle al Señor lo podemos hacer a nuestra manera, a nuestra gana y a nuestra forma, cuando yo quiera y a la forma que yo quiero. Pero serle fiel es otra historia. Porque estos hombres, inmediatamente el Señor le dio esos talentos, salieron a hacerlo. No esperaron, hermano, a terminar quizás a la actividad que estaban haciendo, sino que inmediatamente salieron y lo hicieron. En Mateo 24:48 nos habla acerca de ese siervo malo, que también lo estudiamos en las semanas anteriores. En Mateo 24:48 dice su palabra: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Cuando el Señor llamó a estos siervos, no les dijo cuándo lo iba a hacer. O sea que puede ser, hermano, que Dios nos dio un talento, 2 talentos o 5 talentos, yo no sé lo que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Y todavía estamos esperando, porque como el Señor no viene de repente, ¿verdad? Voy a ponerme al día mañana. Pero en el Señor no hay un mañana, hermano. El Señor, cuando le dio esos talentos a esos hombres, fueron inmediatamente a trabajar por esos talentos. Porque nosotros no es, el Señor cuando menos esperemos, el Señor va a venir. Y por eso yo soy de los que peleo con las personas que acepté a Cristo, me quedo sentado y no es lo que Dios quiere para ti. Dios te dio talentos y habilidades y lo que quieres es que lo desarrolles. Y le he hablado de solo lo espiritual. Y ni siquiera le he hablado acerca de lo que Dios le pudo haber dado en lo material. Si a veces, hermano, nos cuesta tanto lo espiritual, mucho menos lo material. Porque a veces las apariencias engañan. A veces no soltamos, hacemos algo a medias, pero lo otro no lo soltamos tampoco. El Señor quiere todo o nada. Eso es lo que yo he aprendido en este ministerio. El Señor quiere que cada uno de los que estemos aquí, todos aquellos que amamos al Señor, tengamos una pasión y un amor por Él. Que sea Él el centro. Que todo lo que hagamos sea para agradarlo. No lo hago para que usted esté satisfecho en las cosas que se hacen aquí en la obra, sino porque un día yo quisiera que el Señor me dijera: ven, buen siervo y fiel. No sé si usted ha entendido esta enseñanza. Que el día que el Señor venga por nosotros o nos mande a traer, qué hermoso va a ser, hermano, que un día diga: ven, buen siervo y fiel, en aquello que yo te di, tú lo hiciste lo mejor, porque era esa capacidad que te tenías. Dios no nos va a pedir más de lo que no tenemos. Dios no le va a pedir que haga algo que no sabe. Dios le va a pedir lo que usted sabe. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Yo por eso, hermanos, trato de que todas las personas, cuando comienzan a servir, trato de que puedan reflexionar antes de tomar una decisión. Porque yo estoy entendiendo que es algo que Dios les dio. No fue un placer de alguien que te dijo que hicieras lo que ibas a hacer. Dios te lo dio. Dios te dio ese talento para que lo puedas desarrollar. Porque no es a nadie a quien te va a pedir cuenta, sino el Señor. Y que no nos lamentemos, hermanos,
Por eso muchas veces la gente se mueve por temor o por insatisfacción. Y eso a veces nos paraliza. A veces, hermano, el Señor lo que quiere que entendamos es que habla de cosas eternas. Cuando dice acerca de esos talentos, está hablando de algo reservado para sus hijos. Hermano, aquí las recompensas y galardones no son para aquellos que no son hijos de Dios. Esas recompensas son para los hijos del Señor. Y el Señor lo que quiere es que cuando Él venga por nosotros, estemos preparados, hermano, de entender lo que es el reino de los cielos, porque ya lo hemos empezado a vivir aquí, en la tierra. Amén. Que esta parábola nos ayude a reflexionar y que podamos valorar lo que Dios un día nos dio, y que quizás nosotros todavía lo tenemos ahí guardado como este siervo. Amén, hermanos.